Podemos continuar. Ok. Ok, ya nos estamos conectando otra vez en Facebook. Les ofrezco otra disculpa. A ver si ya podemos continuar. Les decía que Dios concluyó la obra de creación en el día sexto, pero de acuerdo al significado de la palabra acabó, lo que Dios hizo en el séptimo día fue proveer a la creación del elemento indispensable para que su propósito fuese cumplido. Es decir, le dio a su creación reposo, el Shabbat. ¿Ok? Es decir, la creación sin el reposo está incompleta. Por ejemplo, tú y yo fuimos creados por el Eterno, pero si tú no tienes reposo, si tú no guardas el día de reposo, tú no estás cumpliendo con el propósito de tu creación. No puede ser completado. No sé si me puedo explicar. ¿Qué es lo que pasa con una persona que no entiende el reposo aún, el día de reposo, el Shabbat? Y toda su vida es trabajo, con el propósito de tener más dinero, de tener más riqueza, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le está pasando a esta persona? Pues no va a tardar en enfermarse, no va a tener problemas de salud, incluso. Y va a llegar el momento en que el propósito de su vida, pues no lo va a ver en claro y le va a cansar, se va a cansar de la vida. Entonces, lo que te completa a ti y a mí como parte del ejército de Dios que somos, es el Shabbat. El Shabbat es lo que te completa. Si tú no tienes Shabbat, si tú no guardas el reposo, estás incompleto y no vas a cumplir tu propósito. Por ejemplo, la tierra. El mandamiento para la tierra, para la siembra y la cosecha, tiene que ver con el reposo a la tierra también, cada 7 años. Y una de las consecuencias de no haber guardado el reposo de la tierra a Israel fue castigado. Fue castigado, llevado a la diáspora, fue llevado al exilio en Babilonia. Entonces, y los años que fue llevado cautivo, como un castigo por parte del Eterno, fueron los años en los cuales efectivamente no guardaron, no guardaron el reposo de la tierra. Entonces, es lo mismo que sucede contigo y conmigo y con toda la creación, con los ejércitos de los cielos y la tierra. El propósito de la creación de todos nosotros es que seamos completados a través del Shabbat. Esta es la gran importancia del día de reposo. Esto es fundamental que lo podamos entender. No solamente porque el Shabbat te guarda, no solamente porque en el Shabbat tienes más tiempo para poder estudiar la palabra, etc. No, tiene un propósito aún más elevado todavía, que tiene que ver con el hecho de que a través de guardar el Shabbat, tú llevas a cabo la adoración, de la que ya hablamos también, de acuerdo a los dos conceptos que estudiamos, la palabra acabó y la palabra ejércitos, que implica la palabra adoración. ¿Ok? Entonces, vamos profundizando un poquito y vamos a la siguiente pregunta. Se escucha muy bajito, Vamos a ver si lo subimos. Pues no tiene ningún volumen aquí. Ok. No sé. Sí, adelante. Entonces podríamos concluir así que el Eterno creó en 6 días su creación, pero fue día a día, y el séptimo también fue creado precisamente para el Shabbat, para que se reposara de toda su obra.
podría concluirse así. O sea, el séptimo día, pues también lo creó, porque creó el primero, el segundo, el tercero. Entonces tuvo que crear el séptimo con el propósito de dar reposo. Bueno, es una forma de decirlo, no es que haya creado el día. Ok. El Señor creó las señales, la luna, el sol, para diferenciar la noche de del día. ¿Ok? En ese momento, bueno, ya concluye, se van dando los días, pero se va enumerando los días con un propósito. Y el momento en que llega el número 7, ese día es consagrado, es apartado, está siendo kadosh, con el propósito de que la creación tenga un reposo. Ok, Humberto, más ¿Sí? claro, gracias. Ok. Perdón, No, Humberto. no, sí, adelante, está muy bien. ¿Alguien más quería Perdón. hablar? Sí, yo, Roxana. Ok, Rosana, adelante. Entonces, digamos que podemos concluir así, que el día de reposo, que el Shabbat, es para la creación, para todo lo que Él ha creado. Así es. Así es, Rosana. Sí, perfecto, entonces, bien. Sí, Porque Él no necesita descansar, porque Él es Dios, Él es eterno, Él no se cansa. Nosotros somos nosotros y todo lo que Él ha creado así es. necesita el descanso, y en ese descanso lo dedicamos para Él, como un día santo para Él. Así es, exactamente. Cuando Él dice, debemos entender cuando Él dice reposó. Cuando dice reposó, la palabra reposar es la palabra Shabbat, que tiene que ver con desistir de seguir creando. Es decir, no significa que se haya cansado el Señor. Las citas que nos proporcionó Osvaldo, lo podemos ver que Isaías lo menciona, el Señor no se cansa. O sea, no lo podemos ver en ese sentido. Por esa razón tampoco puedes tú ver que o tener como objetivo principal que en el Shabbat tienes que descansar. Ay, ya anhelo que llegue el Shabbat porque estuvo muy dura la semana de trabajo. O sea, si tú lo ves de esa manera, no estás completando el concepto del Shabbat. Sí es una parte fundamental, el reposo de las funciones del cuerpo, del trabajo. Claro que sí es parte, pero no es el propósito, ojo, muy importante. Forma parte de. Pero si tú simplemente te concretas a decir, pues ya llegó el día en que voy a descansar y no voy a hacer nada, entonces te quedaste muy corto en el propósito del Shabbat. ¿Por qué? Porque de la misma manera nos está enseñando el Señor. Cuando dice el Señor reposó en el día séptimo, la palabra reposo es Shabbat, tal cual, literal, Shabbat. ¿Sí? Que si tú te vas al diccionario, te significa reposar o desistir del ejercicio, del esfuerzo, cesar, ¿sí? Dejar de trabajar, consumir, haber quitado tus manos de la obra. ¿Ok? Cuando tú lo entiendes así, entonces significa, no, pues no es que te hayas cansado, porque hay gente que incluso no descansa el sábado ni el domingo y siguen trabajando toda su vida y continúan, a lo mejor descansan en la noche. El descanso, a ese tipo de descanso físico, para eso es el descanso de la noche. No, el Shabbat realmente, si tú lo concretas solamente en el descanso físico, no te estás perdiendo de la mayor riqueza, que tiene que ver con algo más importante. Es parte fundamental, de la misma manera en que, como lo explicaba hace un momento, la tierra tiene que descansar, tiene que tener un reposo, ¿sí? De la misma manera el hombre, cada 7 días, tiene que tener un reposo de toda su creación. Pero va más allá, este reposo, este Shabbat, va más allá de la obra física, de cesar y ya, simplemente. Te voy a explicar por qué. Porque si tú llegas el sábado y te pasas
Por ejemplo, hay gente que de repente no trabaja hay mucha gente que no trabaja los sábados, no guardan el Shabbat porque no lo entienden, no lo conocen aún, y se pasan todo el día, dice, pues es sábado de películas, y se la pasan todo el día reposando, descansando, viendo películas. La pregunta es, ¿cumplió el propósito de descansar su cuerpo? Pues sí. ¿Cumplió el propósito del Shabbat? No. A eso voy, a eso me refiero. Yo espero que sí traten de captar la idea que yo les quiero transmitir. La idea que les quiero transmitir es que va mucho más allá, es mucho más importante el Shabbat que un simple descanso. El descanso físico es importante, es parte de, pero es lo mínimo, es lo más mínimo. Cuando Yeshua habló acerca de todas las cosas que le decían los fariseos y los escribas que no hiciera, o que estaba prohibido según su ley, Yeshua no dejó de decir y de insistir que es importante hacer el bien en el Shabbat. Entonces ahí te da un panorama totalmente distinto el Señor, porque cuando tú entiendes que es importante, es necesario hacer el bien en el Shabbat, ¿qué crees? Incluso va a haber sábados en los que ni siquiera tengas descanso. Al contrario, puede ser, como a algunos nos pasa, que es el día en que más trabajamos. Pero tu alma tiene un descanso bien importante. Extensión. ¿Puedo hablar un segundito? Por supuesto, Roberto? sí, claro que sí. Sí, lo estoy entendiendo así, que el descanso de nuestro cuerpo lo tenemos todos los días en las horas de sueño que nos toca. Sí. Y que el día de reposo, tal vez, como decías vos recién, algunos trabajamos, muchos más, porque estamos abocados a este servicio de estudiar, de aprender, y a lo mejor pasamos mucho más tiempos ocupados en todo esto, que es lo que nutre nuestra alma, nuestro espíritu. Y sí, lo entiendo así, ¿puede ser? Sí, claro que sí, solo que el Shabbat tenemos que enfocarlo con un propósito más importante a nivel espiritual. ¿Sí? Humberto, ¿puedo anexar algo? Sí, Romy. A veces confundimos también la palabra descanso con reposo, porque pues el reposo, el descanso físico pues lo entendemos, pero cuando habla la palabra que reposó, significa Shabbat, que significa apartado. Es un día en el cual tenemos que apartar precisamente para agradecer y alabar lo que nos permitió hacer. A ver, es que hay una confusión ahí en las palabras. Perdón. ¿Sí es aquí? A ver. La palabra reposo no es apartado, Romy. La palabra reposo es Shabbat, lo acabamos de ver ahorita. Sí, Shabbat. La palabra descansa no es tampoco Shabbat. Son palabras distintas. Lo que tenemos que entender como apartado tiene que ver con la palabra hebrea kadosh, consagrado. Apartado, consagrado. Sí. Okay. Son palabras distintas. Entonces, les decía que el reposo físico, por supuesto que... Ponlo aquí, a ver, dame esto. Por supuesto que el reposo físico es fundamental. Es muy importante. Pero tenemos que ir un poquito más allá del simple descanso físico. Porque de otra manera nos estamos quedando muy en lo más mínimo, en un 10% de tu comprensión del Shabbat. ¿Sí? Dejar de
de hacer tu obra que hiciste en 6 días, va más allá en tu comprensión, tiene que ir un poco más allá en tu comprensión. Porque cuando tú te pones a trabajar, llevas a cabo tu trabajo de toda la semana, tú te concentras, tú estás ubicado en todo lo que estás llevando, la responsabilidad que tienes, cumplir con tus compromisos, etcétera. Son muchas cosas que tienes tú que cumplir. De tal manera que en el momento que tu mente cesa, entonces no estamos hablando de un trabajo físico solamente. Ya me entienden un poco mejor. Vamos, acompáñenme por favor a Isaías. A Isaías capítulo 58, versículo 13, por favor. En este versículo, muy, muy pequeño, se resume las facetas de tu Shabbat, las facetas más importantes en donde tú te sometes, en qué aspectos debes someterte al Eterno. Dice el verso 13, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad. Aquí ya estamos de obra, hablando de la obra, las obras que tú llevas a cabo, a dónde vas, lo que haces, todo lo que haces durante los 6 días. Dice si retraes en el Shabbat, en el día 7, el del séptimo día, en el día de reposo, tú retraes tu pie de hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque es tu voluntad continuar trabajando. Pero si tú retraes tu pie de hacer tu voluntad en el día santo, en su día santo, dice el Señor, y lo llamares delicia, aquí ya te implica otro concepto. ¿Cómo es que podrías tú llamarlo delicia? Tiene que ver con algo de mucho gozo, un deleite en sí. ¿Sí? Tiene que ver con un deleite, con algo incluso recreativo. ¿Sí? Dice, si le llamares delicia santo, y aquí está la palabra que decía Romy, la palabra santo. ¿Por qué? Porque es santo, porque es apartado. Si lo llamas un día especial, apartado, separado de los otros 6 días, en todo lo que haces. Glorioso del Señor. Y lo venerares, ¿qué debemos entender por venerar el día de reposo? Pues darle honra, ¿no? Exactamente, con darle al cabo, darle honra, darle honor, una gran estima. Hay gente que habla del Shabbat con tanto cariño, porque dicen, es un día en que mi familia nos reunimos y estudiamos la escritura y todo. O sea, si tú llega a ti este entendimiento del Shabbat, por supuesto que estás cumpliendo con el propósito. Dice, y aquí viene lo más importante, si tú lo veneras, lo llamas glorioso, santo del Señor, dice, no andando en tus propios caminos, aquí ya te está limitando acerca de lo que puedes o no puedes hacer. No en tus propios caminos, sino en los caminos de quién, en los caminos del Señor, en sus propósitos, en todo lo que tenga que ver con su palabra, con su enseñanza, con compartir este conocimiento. ¿Okay? Dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. Hay muchas maneras en que tú puedes buscar tu voluntad en el día de reposo. Por ejemplo, hay gente que dice que el día de reposo Dios lo creó para el hombre y ahí se estaciona.
Y dice, pues es que si Dios lo creó para mi familia, pues voy a hacer muchas cosas buenas para mi familia. Y empiezan a hacer una serie de cosas que no tienen nada que ver con el Shabbat. Por ejemplo, dice a pasear, dice de paseo. Y se van a pasear de día de campo, se van a la playa, se van al cine, porque los otros días de la semana no pueden. Esto no tiene nada que ver con el Shabbat. Y tampoco tiene que ver con lo que dijo el Señor acerca de que hay que hacer lo bueno en el día de reposo. Absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque te lo estás dedicando a ti y a tu gusto. Dice, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. O sea, te dará la recompensa para poder entender la delicia de sus días de reposo. Muchas personas no lo pueden entender, pero no lo van a entender mientras no comiencen a obedecer. Dios no da antes la recompensa, porque si es una recompensa, viene después. ¿Después de qué? Pues después de tu obediencia, después de que has escuchado y has obedecido. Y si no entendemos muy bien todavía el día de reposo, no importa, no por eso dejes de querer cumplirlo. Tú cúmplelo como puedas cumplirlo. Y eso es algo que yo le animo a toda la gente. No se preocupen por si todavía hay cosas del Shabbat que no las entienden. Eso ese conocimiento, ese entendimiento, comprensión, pues no viene de rápido, sino viene en una idea muy general, muy vaga quizás al principio, pero conforme lo vas comprendiendo y lo vas cumpliendo, entonces el Señor comienza a regalarte, te comienza a dar recompensa y te comienza a regalar la oportunidad de poder llamar delicia. Sabes en qué momento ya es una delicia para ti. No solamente, repito, no solamente porque no vas a ir a trabajar. Es algo mucho más allá, mucho más importante. Entonces, ¿por qué? Porque como lo decíamos hace ratito, lo comentaba creo que Mircala, efectivamente, el día y la noche, el descanso que tenemos en la noche, nos sirve para reponernos de la fatiga del día y para estar listos para el siguiente día de trabajo. Entonces, aparte del reposo físico durante todo el día, en el día de reposo, el Shabbat, tenemos que enfocarlo en algo, en cosas mucho más, todavía más espirituales, más importantes, más elevadas. ¿Ok? No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario relacionado con este aspecto. Es bien importante, yo les dije desde un principio, es bien importante que nosotros podamos entender en su plenitud, de la mejor posible, de la forma posible, el Shabbat. Y como les decía, hay personas que están ingresando y que no entienden muy bien el Shabbat, no saben qué hacer o qué no hacer, etcétera. Entonces sí es bien importante esto. Sí, adelante. Aquí vamos a aterrizar este punto con la siguiente pregunta. Porque dice Romy, poco a poquito voy entendiendo y me deleito en lo que aprendo del Eterno de su palabra. Qué bueno, Romy. Nos da mucho gusto. Ese es el propósito. Oye, Humberto. Sí, adelante. Pero nada más por entender, el hecho de que si tengo un ratito libre o ya está a punto, tenemos el cierre de Shabbat, que tenemos estudio, pero si por algún momento te dio sueño, te quedaste dormido o viste una película relacionada con el tema, que ahorita hay mil cosas, no quiere decir tampoco que estamos transgrediendo, ¿no? No. Sí se puede tener ese tipo, claro, porque claro. Como que lo puedo entender ahorita, que entonces que estudiar, alabar, cantar, como que no, tampoco es hacerte, ¿cómo se dice? Obligarte a hacer cosas por no tener un ratito de descanso. Claro, sí. No, lo decía que es, por supuesto que es parte de descanso, sí, pero no lo es todo. Exacto.
Sí. por supuesto que está bien, no te va a pasar, no pasa nada. De hecho, hay ocasiones en que el viernes nos desvelamos y el estudio en la mañana, pues nos levantamos temprano y de repente a mí me gana el sueño un ratito, me duermo media hora, no sé, 15 minutos y no por eso estoy transgrediendo, ¿no? O sea, por supuesto que no. Hay que tener paz en ese aspecto y tener más que nada un poco de sentido común. Tener sentido común, tener sentido de la lógica, porque mire, por ejemplo, a los hijos hay que educarlos. Mientras son tus hijos, son tu responsabilidad, y mientras viven contigo, son tu responsabilidad. Lo digo como un ejemplo, ¿no? Está bien que se quieran levantar un poquito más tarde, porque si en la semana, por ejemplo, se levantan los hijos a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque se van a escuelas, se van al trabajo, etcétera, etcétera, pues se vale que se levanten a las 8, 7 y media, 8 de la mañana, pues está muy bien. Pero si ya son las 11 de la mañana, 12 de la mañana, ahí te estarías preguntando qué está pasando con tu hijo. No pasa en mi casa, ¿eh? No pasa en mi casa. Yo nada más lo aclaro porque de repente van a pensar que estoy hablando de mis hijos. No, a mis hijos los tenemos bien cortos. No es cierto. No, sí, son bien trabajadores mis hijos. Bueno, los que los conocen y ya estaban con nosotros, han estado aquí en casita, pues no tengo nada que decir. Dios nos ha bendecido con hijos muy trabajadores, esforzados, pero sí de repente hay que decirles, a ver, ya es hora, ya va a empezar el estudio. O sea, como padre lo que tienes que hacer, tienes que cumplir con tu responsabilidad y tienes que dar el ejemplo. En el día de reposo es un día para alabarle al Señor, es un día para gozar, para aprovechar las pocas horas. Mire, el día tiene 24 horas. Empezó ayer a las 7 y media, 8 de la noche. Realmente, ¿cuánto tiempo estamos despiertos? Entonces, si tú lo ves desde ese enfoque, si realmente ya le empiezas a llamar delicia, lo que quieres hacer es aprovechar el día, aprovechar el tiempo. Pero eso es poco a poco. Y si no lo tienes y no tienes ese ánimo de entrada de inmediato, pues no te preocupes, eso el Señor lo da a su tiempo, lo da poco a poco. No te va a dar el Señor algo que no te sirva o que no puedas tú discernir en el Espíritu. Es muy importante tener sentido común, manejar las cosas con mucha calma. Como decía Angie ahorita, por el hecho de que de repente me duerma, que vea una película, pues por supuesto, o sea, no tiene nada que ver. ¿Perdón? O ver las series bíblicas. Las series bíblicas, como dice mi esposa, pues sí, está muy bien, porque son películas que te instruyen, que te exponen de una forma gráfica a través de la televisión los acontecimientos bíblicos. Es muy importante todo eso, todo es bueno, todo eso es muy bueno que lo hagan, no dejen de hacerlo. Y no significa que porque no estés como loco, como algunos estamos, que podemos estar 3, 4, 6 horas o más hablando de la escritura y compartiendo, pero eso es otra cosa. O sea, no significa que porque no lo hagas así, pues ya no estás cumpliendo con el Shabbat, no, de ninguna manera. Por supuesto, les decía, el Shabbat lo da el Eterno para que tengas un reposo de tu obra. Primordialmente, lo acabamos de ver en Isaías. En Isaías vemos muy concretado cómo es que Dios te somete en todos tus sentidos, en todos los sentidos. En los 5 sentidos de tu persona te someten en el Shabbat. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué tocas? ¿Qué hablas? Todos los sentidos de tu ser, de tu persona, están cautivos en el día de reposo. Cuando esto suceda sin que te esfuerces,
entonces en automático comienza a ser una delicia para ti, para tu vida. Mientras te sigas esforzando, bueno, estás en el proceso, no está mal, esfuérzate y sé valiente, sí, porque el Señor te va a prosperar. Pero no te desesperes y tampoco te distraigas, y tampoco lo veas como algo muy ligero. Es un día muy especial, es el día más santo, el día más importante. Es el día que a ti, como pueblo de Dios, te significa una señal. La señal más importante entre tú y el Eterno, aquel que te creó. Aquel que te dio este día para que fueras completo. Porque sin este día no eres completo. Hay muchas personas que Dios los creó, pero que al no guardar el día de reposo, al no tener el Shabbat, no están completos. Y entonces vas a entender que el estar completo no tiene nada que ver con haber cumplido tus propósitos de vida. Tus propósitos de vida personal, por ejemplo, no sé, tener una casa, tener un trabajo, tener no sé, poder tener recursos para poder lograr X o Y cosas. No tiene nada que ver con eso. Realmente el propósito de tu vida se completa cuando tú logrando el día de reposo te das cuenta que lo tienes todo con Él. Él es todo para ti. Una vez que tú logras este entendimiento, viene la paz a ti. La paz que nos dejó Yeshua, no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz que da el mundo tiene que ver con otros aspectos materiales, que es una paz que no dura, por supuesto. Dura un rato, pero al rato ya estás igual otra vez o peor. La paz que vino a dejarnos Yeshua tiene que ver con este reposo, este shalom. Entonces, si tú te completas a través del Shabbat, lo vas a entender perfectamente. Vas a saber por qué el Señor, o por qué Isaías el Señor a través de Isaías habló acerca de que lo llamábamos delicia. Y entonces viene la recompensa. Una vez que logras esto. ¿Ok? Bien, entonces, ¿en qué pregunta nos quedamos? En la 8. En la 7. Bien, la siguiente pregunta va a complementar justo todo esto que acabamos de ver, de hablar y que ustedes acaban de comentar. ¿Ok? ¿Qué significa que en la escritura diga que Dios reposó en el día séptimo? ¿Ok? A ver, ya adelantamos, de hecho ya adelantamos un poco en la respuesta de esta pregunta, pero yo les invito a que participen de acuerdo ya al contexto de la palabra acabados, de la palabra ejércitos, de la palabra reposó, ¿ok? Y de acuerdo a todos los comentarios que ya ustedes hicieron y que entendieron perfecto, ahora entonces conecten todo esto para responder esto que es bien, bien importante. ¿Qué significa que en la escritura diga que Dios reposó en el día séptimo? Y yo voy a completar la pregunta. Es más, la voy a completar aquí mismo. ¿Qué significa que en la escritura diga que Dios reposó en el día séptimo y qué implicación profética tiene para los ejércitos de su creación? Porque esto ya lo vimos, ok, ya no pueden decir que está muy difícil, por favor, porque lo acaban de responder todo. Ya respondieron perfecto lo que significa ejércitos y cuál es la implicación de la creación.
Y la palabra acabados, ahora, bajo esta idea, ¿qué significa? Que en la escritura diga que Dios reposó en el día séptimo y qué implicación profética tiene para los ejércitos de su creación. Dice Mircala, el Eterno reposó para enseñarnos como Padre que es darnos un momento donde parar de toda obra para dar un tiempo de adoración y restauración para un nuevo tiempo. Ok, bien. Hay otras personas que están aún escribiendo su respuesta. Quien quiera utilizar el micrófono de Zoom, pueden hacerlo con toda confianza. Que no les dé pena. Bien, dice Leticia. Génesis 2. Ok, dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. En hebreo dice, Vayahai Elohim, que significa que Dios completó la obra, desplegando su poder y gloria, su esencia eterna en lo que hizo, su creación, lista para rendirle adoración y fruto. Ok, es parte de lo que ya habíamos platicado. Muy bien, Leticia. ¿Alguien más? Todos respondieron la pregunta acerca de la palabra ejércitos y la palabra acabado. A ver. Humberto. Sí, adelante, Silvia. Con la modificación de la pregunta nos pusiste un poco a pensar más. No importa, respondan lo que ya tenían. Ya, pero pienso ya que con esta pregunta que dejas planteada es que con el establecimiento del Shabbat, el Señor opone en vigencia la entrada al nuevo pacto a través de Yeshua. Cuando se consuma con la muerte y en la expiación de la cruz, entonces en este reposo está como figura el descanso de todas nuestras obras para la salvación, pero solo a través de los méritos y de la obra de Yeshua. Pienso yo que este es el contexto en forma profética, dejando nuestra confianza obviamente y depositando en la obra que ya terminó y culminó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ok, es una interpretación alegórica que haces, que te conecta con la obra de Yeshua. Muy bien, y justo con lo que hablábamos al principio, respecto de la palabra kalá, la palabra acabados, que tiene que ver o se relaciona con cuando Yeshua dijo, consumado es, y acabó su obra, pero de acuerdo al concepto hebreo, vimos que efectivamente la palabra kalá tiene que ver también con preparado, haber preparado ya la obra que hizo. Y en ese sentido tenemos reposo. Ok. Bien, Silvia. Bien, Sandra Arce dice que cesó de la obra de la creación. La implicación profética está en Isaías 58:13, lo que acabamos de leer. Dedicarnos solo a la obediencia y adoración, o sea, como parte de ese ejército, para ser completos debemos guardar el Shabbat. Muy bien, así aún no lo entendamos, es obedecerlo si está bien, como lo entendí Humberto. Sí, claro que sí, Sandra, está muy bien. Bien, Rosana. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo, el cual yo debo guardar. Apartar mi pie de hacer mis actividades, mis deseos, y dedicarlo para exaltar su nombre, su grandeza, y apartarlo para dedicarme a Él, dejando de lado mis deseos y rendir mis sentidos para servirle a Él. Ok, Osvaldo establece el principio del mandamiento del Shabbat, el cual viene
de la conjugación lishbot, para trabajar y de modo, parar de trabajar, y de modo que uno de los propósitos del Shabbat es obtener vida o refrigerio espiritual a través de la semilla de la palabra de Dios, en lugar de la búsqueda o de buscar solo bienes y satisfacciones temporales. Ok, muy bien, Osvaldo, muy bien. Paola González, Dios nos da ejemplo de que este día el reposo para enseñarnos que debemos reposar de las obras hechas durante los 6 días anteriores. Y este día es para adorar al Eterno y regocijarnos aún más en Él. Además, sí tiene todo el volumen. No sé, no te oyes. Me dicen en Facebook que casi no se escucha. ¿Alguien en Facebook me puede decir si alguien más escucha? Porque en ocasiones puede ser los equipos personales que estamos usando. Alguien en Facebook, no sé si me confirma si está muy bajo el volumen. Humberto. Sí. Habla Diana. ¿Cómo están? Chao para todos. ¿Qué tal, Diana? Adelante. Gracias. Sí, yo lo tengo en Facebook y en realidad es bajito el audio, pero ya me conecté en Zoom y en Zoom mejora mucho el sonido. Okay. Y quería opinar al respecto de la pregunta, teniendo en cuenta que nuestro Señor Yeshua es el reposo, porque en Él reposamos nosotros de todo pecado, y entendiendo de que ya debemos tener esa obediencia con nuestro Padre a sus mandamientos, a sus ordenanzas, a toda su instrucción. Quiere decir que para cuando llegue el día de la redención, el día final donde nosotros todos vamos a llegar a ese reino que hay por promesa, quiere decir que allí también vamos a tener ese reposo eterno. Pienso yo que puede ser así. Claro que sí, así es. Efectivamente, como lo estás entendiendo muy bien. ¿Hay alguna duda? Me dice Angie que sí, que si se ponen volumen, audífonos en los que están por Facebook, es que cambiamos el equipo de la transmisión por Facebook, pero si se ponen volumen, me dicen que sí se escucha muy bien. No sé si alguien pueda ayudarme a compartir el link de Zoom en Facebook para los que se quieran conectar y puedan escuchar mejor. Me dicen que se escucha mucho mejor en Zoom. Voy a continuar leyendo las demás respuestas. Joana Acevedo dice: cesó de toda su obra creadora y preparó a su ejército para darle adoración en el día que instituyó para ello. ¿Cómo será en el reino milenial? Y ahí será el verdadero cese de nuestras ocupaciones, dolores, etc. Estaremos adorando toda la eternidad. Fabi Durán dice: la palabra reposo es la palabra Shabbat, que significa desistir del trabajo, hacer cesar una obra. Así que el hecho de que Dios haya reposado tiene que ver que el séptimo día desistió de su obra de creación, cesó de hacerla, pues la dejó ya completa. Okay. Y que haya reposado no tiene que ver con que se haya cansado, necesitara descansar. Muy bien, Fabi. De acuerdo a Isaías 40:28. Así que al entrar en el Shabbat, entramos en ese descanso en el Señor, en nuestra alma y en todos nuestros sentidos. Estaríamos tomando parte del reino de Dios. La implicación podría ser Hebreos 4:3, porque los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Muy bien, Fabi, efectivamente. Fabiola está conectando muy bien lo que debemos entender, por lo que el Señor hizo cuando dice la Escritura: y el Señor reposó. ¿Ok? Muy bien. Están conectando lo que efectivamente ya habíamos hablado anteriormente. Dice Osvaldo: se escucha bien. Ok.
Ok, no sé si alguien, Enid, por ahí, si fueras tan amable, ¿me podrías ayudar para poner el link de Zoom en Facebook para los que quieren ingresar a Facebook? A Zoom. Perdón, a Zoom. Porque me dicen que en Zoom, obviamente, bueno, sí, claro, es un mejor programa para la transmisión, ya sea que se pongan audífonos los de Facebook o puedan ingresar a Zoom. Bien, continuamos. Entonces, les decía, efectivamente, como ustedes respondieron, miren, el significado fundamental de Shabbat lo podemos ver un poquito más, de una forma diferente quizás, o más entendible, en Génesis 8:22. Acompáñenme a Génesis 8:22. ¿Alguien por ahí tiene micrófono abierto? Ya. Ok. Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, y estamos hablando de la creación. Muchas gracias a Enid. Enid ya compartió el link de Zoom. Para los que quieran conectarse, también Osvaldo, muchas gracias. Les decía, de acuerdo al contexto de la creación que estamos viendo desde Génesis 1 y el tiempo en que concluyó el Señor de su creación, dice Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Es decir, lo que está sucediendo en el Shabbat es una promesa. Dios crea el día de reposo para que todo lo que fue creado fuese completado. Y ya lo vimos, que la forma en que es completado es a través del Shabbat. ¿Ok? Esta promesa llegó a ser una señal profética de la fidelidad de Dios que vemos anunciada en Jeremías. Acompáñame a Jeremías 31, por favor. Jeremías 31, versículo 36, dice, si faltaran estas leyes, las acabamos de ver en Génesis 8:22. ¿Ok? Jeremías 31, 36. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Nos deja ver claramente que el día de reposo se encuentra ligado con la señal de preservación. ¿De quién? Ya Jeremías se enfoca a Israel. Y acabamos de ver la palabra ejércitos, que tiene un propósito divino. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos Génesis 8:22, que habla de las señales, son señales muy importantes, es decir, no dejarán de existir la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, son señales, ¿sí? Y Jeremías 31:36 nos dice claramente, si faltaran estas leyes, ¿sí?, delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. ¿De qué leyes está hablando? Vamos un poquito más atrás, dice 35, Jeremías 31:35, así ha dicho el Señor, que da el sol para luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, que braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. ¿Se dan cuenta que está hablando de lo mismo? De Génesis 8. Y entonces dice, si faltaran estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Está hablando de la descendencia de Israel como los ejércitos de Dios, que fueron creados con este propósito. Es decir, que en el día séptimo, en el Shabbat, el Señor le da a su creación este elemento fundamental que viene a constituir una señal profética. Por esa razón, Éxodo 31:17 dice claramente que el Shabbat será señal
entre mí y mi pueblo, dice el Señor, dice el Eterno. Por eso es fundamental entender la importancia del Shabbat. ¿Por qué? Porque desde la creación fue establecida como señal. De la misma manera en que fueron establecidas las señales naturales, las señales naturales de la creación, exactamente el cielo, la luna, las estrellas, el día, la noche, el frío, el calor, la siega, la sementera, etcétera. Con esa misma garantía, Dios está asegurando por él que Israel permanecerá. A mí aquí me gustaría hacer una invitación, ¿no? Una experiencia de verdad lo que es vivir en Shabbat con pleno gozo, con plena sabiduría, que es nosotros estamos honrando a Dios, pero la manera en que Él nos regresa esta dedicación que nosotros tomamos, que no se compara con nada. Que nunca tengan miedo de pensar que lo económico no va a llegar, o que el pan va a faltar, o que la ropa y el techo va a haber alguna dificultad para poderlo pagar o tener, porque de verdad como maná te llegan las cosas del cielo. Es algo impresionante y es una bendición y es una delicia y un enamoramiento y una gratitud enorme cuando ves cómo cuando tú honras el Shabbat, como Dios te honra a ti. Así es. Así es, por esa razón, por esa Yeshua dijo claramente que el Shabbat había sido creado por causa del hombre. Es decir, la Torá nos dice claramente que el Shabbat es para el Señor. El Shabbat fue creado para Dios, es decir, para que el hombre lo consagre a Dios. Y Yeshua nos dice que el Shabbat fue creado por causa del hombre. Y esto tiene lógica. Esto tiene lógica porque en el mismo sentido en el que tú guardas el Shabbat, como lo acaba de comentar Angie, de la manera en que tú guardas el Shabbat, con el amor, la intensidad del amor, con lo que lo guardas, con la intensidad de la honra y de la veneración con que lo haces, en esa misma intensidad, Dios en automático te está guardando a ti, te guarda, y al decir te guarda, te preserva, ¿ok? Entonces, decíamos que de la manera en que nosotros podemos entender que el Shabbat, cuando dice el Señor que reposó y entregó y completó a toda su creación con el día de reposo, pues es algo fundamental entenderlo de esta manera. Entender que el día de reposo completa a la creación que hizo el Señor. Porque de esta manera estaría entregándole a sí mismo, al mismo tiempo, la señal de preservación, ¿sí? Eternamente, como lo dice el profeta Jeremías. Dice, si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Ahora bien, vamos a la siguiente pregunta. Humberto. Voy a poner, sí, adelante. Gracias, qué pena le interrumpo. No, adelante, está bien. Yo leo en Jeremías 31 cuando el Señor dice que renovaría el pacto con la casa de Israel, sí, y con la casa de Judá, pues aquí vemos que él separa, o sea, hay una separación de las dos casas en la expresión. Sí. Pero cuando leo en Jeremías 36, que es el que usted acaba de dar, dice que si alguna vez fallaran a estas instrucciones, entonces la descendencia de Israel allí está unificando las dos casas. Así es. O sea, allí es para ambas naciones. Así es. Para ambos pueblos. No, ya está hablando de la restauración, el tiempo de la restauración como un solo pueblo. Es decir, hay un tiempo en el que las dos casas están desunidas, que es el tiempo actual,
Pero el propósito profético es que llegue el momento en que seamos un solo pueblo. Volvamos a ser un solo pueblo como al principio, que tiene que ver con la restauración de todas las cosas. El pacto que mencionas también es para la casa de Judá. ¿Ok? No solamente es para una de las casas. Por eso es bien importante que leamos en el contexto. Les invito a que lean todo el capítulo 31 para que ustedes se den cuenta que efectivamente está hablando de las dos casas en relación al nuevo pacto. Solamente que se da en tiempos diferentes en cuanto a que la casa de Israel, la casa que fue dispersa y la casa que en un momento dado dejó de ser pueblo, que es Israel, son los que vienen a la restauración a través del Hijo. Y por causa de venir a través del Hijo, en ellos son los primeros que comienzan a entender el nuevo pacto a través de la sangre derramada en la cruz. Eso es fundamental que lo podamos entender para que entonces nos quede más claro que el motivo, ¿verdad?, del nuevo pacto no solamente nos involucra a nosotros, a los que estamos regresando al Padre a través del Hijo, sino que va a llegar el momento en que se cumpla la profecía de Zacarías, en donde sus hermanos, el pueblo judío, efectivamente le reconocerá. Pero va a ser algo sobrenatural. No tiene nada que ver con algo que tú y yo hagamos. Lo único que tú y yo podemos hacer es quizás provocarle a celos en algunas cosas. Y eso ya sería mucho. Pero que tú y yo logremos la unión, pues eso no tiene nada que ver contigo y conmigo. Eso es algo que le compete únicamente a su gloria, que no va a compartir con nadie, como lo dijo Isaías. Eso es algo que solamente a él le implica. Tú y yo estamos llamados a cumplir las palabras de Yeshua, ir a enseñar sus palabras con el propósito de que se cumpla también lo que él mismo dijo, que nosotros haríamos cosas mayores que él, por cuanto, no porque seamos mayores o mejores que él, de ninguna manera, sino porque somos muchos, y la oportunidad de dispersar este mensaje del Evangelio es mucho más grande. ¿Ok? Entonces, es bien importante el tema del nuevo pacto, que por supuesto también tiene relación. Bien, vamos a la siguiente pregunta. No se preocupen si tienen que interrumpirme, para algo que quede un poco más claro, con todo gusto lo pueden hacer. Dice la siguiente pregunta: ¿el Shabbat es reposo para el hombre o para el Señor? Bueno, esa ya la acabamos de contestar, ya no tiene caso que la volvamos a hacer. Lo que pasa es que ya la tenía lista, pero efectivamente las citas de referencia solamente se las proporciono por si están tomando nota. Éxodo 20:10. Mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Pregunta derivada. Como la pregunta está muy fácil y ya quedó contestada, pregunta derivada. A ver, Silvia, Osvaldo, Fabi, los que ya se saben las preguntas derivadas, y todos los que quieran contestar. ¿Qué pasa si tú tienes un negocio con personas que no tiene, que trabaja, que lo atienden, personas que no tienen el día de reposo, que no guardan el día de reposo, que son personas que de acuerdo a la escritura son gentiles? ¿Qué pasa con ellos? Tú tienes que cerrar tu negocio, tienes que decirles, pues ese día tú vas a descansar, o los dejas trabajar. Bueno, me voy a adelantar un poquito a una de las preguntas que has hecho. Sí. Dice la 10, ¿no? En este caso, yo no tengo negocio ni nada por el estilo, pero
sí hay algo que dice hacer que otros trabajen, es una prohibición, ¿no? Dice Deuteronomio 16:14, y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tus hijos, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero y el huérfano y las viudas que vivan en tus poblaciones. O sea, no. O sea, hay que cerrar. Debería estar cerrado el negocio. Esa sería la parte de mi respuesta. Ok. Otra vez lee la cita, por favor. Ok, a ver, ya la había cerrado. Deuteronomio 16:14. Sí. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero y el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Ok. Muy bien. Muy bien, Osvaldo. ¿Alguien más? Dice sí, en Facebook, de acuerdo a los mandamientos, todos los que te rodean deberán guardar el pacto. Ok. ¿Alguien más? Igual, Humberto. Sí. Hay muchas formas de evadir el mandamiento, pero de acuerdo un poco jugándonos nuestro pellejo, digámoslo así, ¿no? Porque cada quien podría interpretarle un poquitito moviéndose, pero en realidad el mandamiento es claro. Claro, ¿en qué sentido, Silvia? En el sentido de que si es que están bajo tu casa y están ya abrazando el pacto o escuchando el pacto, ya tienen que comenzar a obedecer el mandamiento. Pero esa no fue la pregunta. Hablo de personas que tienen, por ejemplo, un negocio, una persona que está en pacto, se dedica al comercio, por decirlo así, tiene un local donde vende, no sé, cualquier cosa, verduras, fruta, pero no lo atiende, sino lo tiene encargado con otra persona. Una persona o personas que no están en pacto. La pregunta fue en ese sentido. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que está en pacto, la dueña del negocio, por decirlo así? ¿Tiene que ir y cerrar en el día de reposo o lo deja funcionando? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, la ley y las fiestas y los mandamientos son para las personas que están en pacto realmente, y aquellos extranjeros que se quieren incluir y que ya esté dispuesto en su corazón y han sido circuncidados su corazón para abrazar el pacto. Para los que no están en pacto, no es. Ok. Humberto. Okay, la opinión de Silvia es diferente a la opinión de Osvaldo. Muy bien. Ok. Romy, ¿ibas a hablar? Yo tengo ejemplo, yo no tengo negocio propio, nada, pero tengo un gran ejemplo de un gran amigo allá en México, en Guadalajara. Él tiene una fábrica, entonces a todos sus empleados, él es amoroso de guardar el Shabbat. Lo primero que hizo fue instruir a sus empleados y compartirles el por qué él hacía eso. Y aquellos que quisieron, los invitó, y sí hubo muchos que desearon venir a celebrar el Shabbat y les está compartiendo, y muchas familias han venido a través de eso. Él cierra su negocio ese día, pero primeramente les compartió el por qué él cerraba su negocio, ¿sí? Y segundo, pues sí les paga, sí se los paga ese día, aunque no lo trabajen. Y segundo, él pues dice que en toda la República que tiene negocio, él les comparte en los días de festivos, todo les comparte a sus compañías el por qué es lo que él está haciendo. Se me hace muy hermoso, Humberto. Acá hay varios comentarios en el Face. Ok. Dice Estela, pues debe descansarlos aunque ellos no estén en pacto. Dice Constanza, debes de cerrar para guardar el día porque las personas que están bajo su cargo trabajan para él. Dice Estela, hay un cristiano empresario, él guarda el domingo y cierra los domingos. Ajá. Dice Constanza, así se da testimonio de honrar el Shabbat. Sí. Ok. Sí, adelante. ¿Alguien iba a hablar? Okay. Sí. Aló. Sí, adelante. Gracias.
Qué pena, Angie, discúlpame un momentico. No te preocupes. Vale. Es que, o sea, por testimonio, cuando nosotros empezamos a escudriñar verdaderamente lo que es la palabra del Señor, no dejándonos llevar por las doctrinas de los hombres, eso nos empezó a sacar. Y cuando empezamos a entender el Shabbat, en qué consiste, para qué es, y todo lo que trae, los beneficios que trae para nuestra alma, para nuestro entorno, comenzamos afortunadamente y gracias al Señor, nosotros tenemos negocio propio, ¿sí? Cuando de pronto tenemos que utilizar personas a nuestro servicio, definitivamente nosotros no trabajamos en sábado y le decimos a esa persona por qué. Ya esa persona es la que decide si quiere o no quiere acceder pues a lo que nosotros compartimos, pero nosotros sí damos ese testimonio porque pues primero está Él y hemos entendido ese principio. Vuelvo y le digo, gracias al Señor para los que tenemos negocio propio y lo podemos entender. Entonces ese es como el testimonio que queríamos dar, y de verdad es de grande bendición, tanto para nuestra alma como para lo que nos rodea, y en esa lucha estamos. Ok, muy bien. No aparece tu nombre, aparecen unas letras. No sé si fuera posible que pudieras también poner tu nombre para que podamos identificar. Me decías que tu nombre como es primera vez, entonces creo que estoy ya aprendiendo el sistema. Muy bien. Y dígale que bien, adelante. ¿Alguien más quería hacer uso de la palabra? ¿Angie? Sí, yo sí tengo un negocio, nadie de los que trabajan conmigo guardan Shabbat, pero cuando a mí me toca trabajar en sábado, por alguna situación, yo no cobro, aunque está la nómina, porque bueno, pues se paga por mes, está dentro de la nómina, pero yo voy, hago un voluntariado, y cuando yo recibo ese dinero lo dono, porque obviamente no me quedo con el regalo, pero con el dinero, pero hago el voluntariado, lo hago como un día de estar con los viejitos, acompañarlos, hacerles, pero pues no me quedo con el dinero. Okay. Y lo mismo estoy tratando de hacer con los empleados, ¿no? Poco a poco, pues que puedan trabajar el sábado, o no trabajar el sábado, darles el domingo, pero bueno, me ha costado un poco de trabajo. Claro. Ok, Angie, de alguna manera lo que estás haciendo es tratar de en la medida de tus posibilidades, honrar el día, a fin de que hasta el tiempo en el que puedas tú totalmente tener un reposo en ese día, pues bueno, poder lograrlo. Yo les hago a propósito esta pregunta porque muchas personas se encuentran en situaciones complicadas, que muchas veces esto implica analizar con detenimiento el mandamiento. Hace rato Silvia hizo su respuesta fue muy importante y muy concreta. El mandamiento es para quienes están en pacto. Pero también tenemos que entender el contexto en el que se dio el mandamiento. ¿Por qué? Porque tú tienes que poder considerar que hay personas que quizás viven contigo, quizás tienes servidumbre, quizás en un momento dado, como lo dice la Escritura, que ocupan el lugar de tus siervos, y entonces ellos están obligados a guardar el día de reposo. Es decir, como son tus siervos, tú tienes que dar una instrucción, una orden para que ese día no se trabaje, ellos no lleven a cabo un trabajo físico. De acuerdo al mandamiento para la Pascua, vimos con detenimiento quiénes sí podían formar parte o participar de la Pascua y quiénes no. Quienes podían participar de la Pascua eran un cierto tipo de extranjeros, no cualquier tipo de extranjeros. Y eso a ti te abre el panorama para considerar que hay personas que efectivamente pueden tener una relación contigo, pero que no necesariamente están en pacto. Es decir, los únicos que podían participar de la Pascua
eran aquellos que estaban en pacto. Y si estaban en pacto, guardaban el Shabbat. Vivían contigo. Estoy haciendo esto a propósito para hacerles pensar. Estoy haciéndolos pensar. Esa es mi intención. No se queden solamente con lo que ya les dijeron. Vayan un poquito más allá. Mediten el mandamiento y el contexto en el que se da. Hace rato el texto que nos cita Osvaldo dice claramente, y todo aquel que se encuentre dentro de tus habitaciones o dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque tú tienes potestad ahí. Entonces eso es algo que tú tienes que considerar. ¿Hasta dónde lo puedes comprender? ¿Hasta dónde lo puedes entender para poder en un momento dado ver si estás transgrediendo o no estás transgrediendo? O si en un momento dado en qué beneficia que dejes o que una persona diga, pues ok, se cierra el negocio y estas personas que están trabajando o que en un momento dado trabajan el día de reposo porque no están en pacto, no tiene nada que ver con tu fe, pues dejan de trabajar. El ejemplo que menciona Romy, que la persona que tiene este negocio y que aún así, a pesar de cerrar su empresa, les paga el día a sus trabajadores. En fin, hay muchas formas, hay muchos casos en los que nos invitan a nosotros a considerar de qué manera podríamos nosotros estar transgrediendo o no el día de reposo. Y tienes que partir de la base más sencilla. ¿Cuál es la base más sencilla? Lo que comentó Silvia. El mandamiento es para Israel, para el que está en pacto. No es para quienes no están en pacto. Por ejemplo. Hola. Sí, adelante, Rosana. Sí, yo tengo un caso personal. Yo convivo en un lugar con una persona que no comparte nada de todo esto, o sea que yo guardo las cosas en lo que es mi habitación. En el resto de la casa, la verdad que no. Claro. Eso lo hice para las fiestas de la Pascua, de los 7 días de los panes sin levadura, o sea, lo hice dentro de mi receptáculo donde yo estoy. Claro. En el resto de la casa es como que no puedo cambiar las cosas porque no es mi casa. Claro. Lo tomé así. Así es. Paz en mi corazón. Así es. Muy bien, Rosana, lo cumpliste bien, así debe ser. Es muy correcto la forma en cómo lo cumpliste. Miren, hay ocasiones en que, por ejemplo, hablando de negocios o empresas, les voy a explicar, puede ser que una persona sea como los ejemplos que están mencionando, y se los dejo nada más para que amplíen un poco más su criterio. Puede ser que esta persona tenga una empresa, pero que esta empresa, de acuerdo a la manufactura, de acuerdo a lo que hace, necesariamente está relacionada con otras empresas, porque es parte del proceso de un producto X, no sé, con otra u otras empresas que se conectan entre sí en su elaboración, en la elaboración de X producto. La pregunta es, ¿qué pasa si estas empresas, por obvias razones, como muchas otras, por ejemplo, las empresas embalazadoras de autos, ¿no? La Nissan, por ejemplo, aquí en México, no descansa, es una empresa que no para. Hay muchas, casi todas las empresas a ese nivel no paran en su producción. Y la única fecha en que paran es simplemente para como que hago una especie de mantenimiento, pero muy, muy anunciado, y continúan y no paran. ¿Pero por qué? Porque están comprometidos productos de entrega, fechas, etcétera, y no tienen y obviamente que pues, a ellos no les importa qué día sean. La pregunta es, ¿qué pasa
con esas empresas en donde se encuentran comprometidos ya en responsabilidad incluso para continuar trabajando sin parar. Y en donde obviamente están trabajando personas que no están en pacto, que no tienen nada que ver con tu fe. Solamente se los dejo. No me respondan. Piénsenlo ustedes. Esto yo lo hago a propósito, se los dije, los iba a hacer pensar, pero con el fin de que ustedes tengan un criterio un poco más amplio y que partan de la base más simple. La base más simple la acabamos de vivir en los requisitos para poder participar de la Pascua. 1. 2. Entendimos que la ley de Dios es para Israel, para aquellos que están en pacto, no es para un gentil. Muchas veces cometimos el error de ir y compartir con una persona que debe de dejar de trabajar el sábado, cuando realmente la persona no entiende ni por qué se lo estás diciendo. Esto es un proceso. Esto es un proceso. Y en el cual tampoco puedes obligar a las personas a que entren en ese proceso. ¿Ok? La cita que yo les leí hace un momento de Éxodo, la voy a volver a leer. Dice Éxodo 20:10, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, que se entiende en el contexto antiguo en el que se dio este mandamiento, no es tu empleado que no depende de ti. Tu siervo, que tiene que ver aquí, es una persona que vivía contigo. De acuerdo a la ley de los esclavos de la Torá, al siervo se le dice, es un esclavo, sí, pero que vivía con el amo y que le proporcionaba todo, el alimento, sustento, techo, etcétera, que llegaba a ser parte de la familia. O sea, el contexto es diferente a la actualidad cuando tú hablas de un trabajo, de alguien que trabaja para ti, que no vive en tu casa y que tampoco vive en tu comunidad. En aquel entonces, este mandamiento fue para una comunidad, para un pueblo que vivía en una comunidad cerrada. Cuando dice dentro de tus puertas, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, está hablando de eso, las puertas de la ciudad que pertenece a un pueblo que está bajo la Torá, que vive bajo el gobierno de la Torá. Hoy en día tú vives en la dispersión y tu vecino inmediato es un gentil, o puede ser un musulmán, o puede ser X, que no tiene nada que ver con tu fe y que no comparte tu fe. Tus puertas, ¿a dónde llegan tus puertas? Pues de la puerta de tu casa, literalmente, hacia adentro. No hay más. Es parte de las cosas que debemos de entender hoy en día. El contexto en el que se da el mandamiento es lo mismo, por ejemplo, cuando el Señor le habla a Abraham y le da el mandamiento de la circuncisión. Literalmente hace esta relatoría de personas. ¿A quiénes tendría que circuncidar a Abraham? Empezando por él, por los suyos, su familia, sus siervos y todo aquel que fuera parte de Israel. ¿Por qué? Porque esa señal externa vendría a ser una señal del pacto entre Dios y su pueblo. Entonces, se los dejo así para que ustedes lo mediten, lo consideren y sobre todo para que ustedes mediten en los tiempos en los que vivimos. Tú y yo vivimos en la dispersión. Aún no se restablece el reino y no vivimos lamentablemente pues sería lo ideal, imagínense, ¿no? Pero no vivimos en una ciudad completa en donde estemos todos unidos, guardando el Shabbat para todos unidos dentro de una misma ciudad, en donde todo el producto, empresas, fábricas, etcétera, sean parte de lo mismo, tengan que ser parte de lo mismo bajo las mismas reglas, en donde tengan que parar producción, etcétera, el día de reposo. ¿Por qué? Porque ese día simple y sencillamente no hay trabajo.
y se cumple con el mandamiento. Aquí se involucran la gente que tiene, gente que depende de sí cuando entran en pacto. Y ya lo tiene que pensar de esa manera. Y esto no significa que los testimonios que recibimos hoy, por ejemplo, de personas que a pesar de que no trabajan con gente que no está en pacto, que son gentiles y o que incluso no les interesa nuestra fe, pues los hacen descansar. Simple y sencillamente, la pregunta sería, si no les interesó tu fe, ¿cuál sería el objetivo o beneficio para estas personas? Ok, tú cumples el mandamiento, pero lo estás cumpliendo en personas que no están en pacto. No puedes cumplirlo así. O sea, no los puedes obligar a personas que no están en pacto a que guarden el día de reposo. Lo guardan porque simple y sencillamente... Es más, te voy a decir una cosa. Van a dejar de trabajar en tu empresa, pero se van a dedicar a otra cosa menos a guardar el día de reposo. No van a ir a tu negocio, pero se van a dedicar a cualquier otra cosa menos a guardar el día de reposo. Lo ideal es, obviamente, que aquellos que están entendiendo el día de reposo, pues por supuesto, si tienen la oportunidad de darles ese día, porque pues eres el dueño del negocio, por supuesto, estás obligado. Entonces sí, porque ya forma parte de la nación, forma parte de la nación del pacto, y entonces estás súper obligado a darle el día y a respetar incluso su paga, ¿no? Pero bueno, son conceptos y son testimonios que todo incluso nos sirve para bien. Porque el sentido con el que lo hacen es de gratitud y de honra para el Eterno. Y todo lo que se hace bajo esos principios siempre termina en bendición para aquel que lo hace. Entonces, todos estos puntos en ocasiones los tenemos que sacar, los tenemos que comentar porque es muy necesario. Es muy necesario en base a la necesidad de comprensión del día de reposo para muchas otras personas. Hay ocasiones en que es muy simple, para personas que no es muy complicado, que no tienen gran complicación del guardar el día de reposo, simplemente tienen que decidir, lo guardan o no lo guardan. Pero hay otras personas en que sí se les complica porque de repente no saben qué hacer en determinadas circunstancias. Entonces, sí, adelante, Osvaldo. No, simplemente estaba pensando también y reflexionando en todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Sí. Y qué bueno, realmente. Yo pensaba también en las industrias de proceso continuo. Sí. Industrias de proceso continuo, a lo cual no paran, como bien vos lo dijiste. Yo estuve en una de ellas, por supuesto, no conocía al Señor, pero estaba en una industria de proceso continuo. Y en este caso también de los negocios, y pensando, ¿no? Como pensamiento. Suponiendo que uno tiene una empresa, estamos en pacto, estamos en Shabbat, tenemos una empresa, por supuesto no está dentro del ámbito de lo que decíamos, ¿no? De nuestra casa, y decimos, bueno, sí, que trabajen, y esa ganancia de ese día lo podemos, en cierta forma, hacer un sedacá o algo por el estilo. Okay. Eso se me venía a la mente como pensamiento, ¿no? No quiere decir que vayamos a hacerlo porque cada situación es distinta. Cada situación en cada país es distinta, y como Angie también lo decía, como Romy lo compartía. Eso también es posible, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, claro que sí. Claro que sí, porque como lo comentaba Angie hace un momento, efectivamente hay personas que por la misma situación en la que se encuentran, no pueden de repente estar, aunque en lo que buscan una mejor opción para poder guardar totalmente el día de reposo, se encuentran en la necesidad de ver de qué manera honran al Señor. Entonces, esto es un proceso, y este proceso es entendible porque estamos en la dispersión, estamos en una situación no fácil en la que vivimos bajo un gobiernos en diferentes países en los que nos encontramos, bajo gobiernos que no tienen nada que ver con la Torah, totalmente seculares, ¿ok? Bien,
Humberto. Sí, adelante. Sí. Con respecto a, o sea, cuando yo empecé a entender el Shabbat, y siempre que leo todos los textos que hacen referencia a él, yo leo que dice que no harán ningún trabajo tú, tu hijo, tu hija, tu esclavo, pero, o sea, digo yo, el Señor nunca nombra a la esposa, ¿sí? Por ejemplo, tú, tu esposa, tu hijo, y es en todos los textos que él no menciona a la esposa. Sí. Entonces, yo he llegado a sacar dos conclusiones. Una, es porque somos una sola carne con el esposo. Así es. O dos, porque pues de alguna manera debemos pues calentar los alimentos para comer, porque pues ese día también comemos. Entonces, creo que ¿cuál de las dos? No, es la primera, Diana. No puedes calentar nada, no encender fuego. Específicamente no encender fuego. Diana, no, sí, en realidad la hipótesis más cercana tendría que ser en el hecho de que cuando Dios habla del hombre, siempre habla como en el origen. Cuando crea al hombre, dice varón y hembra los creó en uno mismo, una sola carne. En todos los contextos en los que habla así del hombre o del pueblo, es en ese sentido. Y cuando Moisés se dirige al dar los mandamientos, a pronunciar los mandamientos al pueblo, así lo dice, al pueblo, y obviamente que es de manera general para hombres y mujeres. ¿Ok? Gracias, Humberto. Bien, Diana. Así es. Ya van a ser 3 horas, no terminamos el estudio. Yo creo que falta casi la mitad del estudio. ¿Qué les parece, amigos, si lo dejamos aquí? Lo dejamos en continuará. Y nos quedamos a partir de la siguiente pregunta para el próximo Shabbat. ¿Qué les parece? Miren, para mí es más importante, de verdad, siempre se los he dicho, para nosotros es mucho más importante que ustedes tengan la libertad de externar dudas o confirmar cosas que quieren hacer ustedes, incluso aclarar algunas dudas siempre que podemos hacerlo, que concluir forzosamente el estudio planeado. Yo creo que es importante para nosotros es más importante eso, atender las dudas, sugerir o hacer algunas sugerencias de respuestas a dudas que ustedes tengan. No necesariamente que lo que nosotros estamos comentando tenga que ser la verdad necesariamente al 100%. Es en base a la comprensión que nosotros estamos teniendo, y es así como lo compartimos con ustedes. Así es de que vamos a dejar hasta aquí este estudio, y vamos a continuar, si el Señor nos permite, para el siguiente Shabbat. Vamos a terminar el tema del día de reposo. Hay mucho material todavía que ya definitivamente no nos va a dar tiempo de terminar. Ya vamos a cumplir 3 horas después de las 9, y si les parece, aquí la vamos a dejar. Vamos a despedir el estudio con una oración. Si alguien le gustaría hacer una oración, alguien que nos acompaña, ¿quién dice yo? Sin miedo. Yo. Adelante. Ay, papito precioso, como siempre, un gracias no es suficiente, Padre. Ojalá hubiera palabras para poder expresar de todo lo que se llena nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, Señor, al entender y al permitirnos entender tu palabra. Gracias primero por amanecer, por estar sanos, por tener oídos para escuchar, ojos para leer y boca para exaltarte y alabarte en este día, Señor. Que este Shabbat sea
como tú lo mandas, Señor, como a ti te gusta, como tú nos lo ordenas, Señor, en honradez, en dedicación, en reposo, en total y absoluto reposo para oírte, para sentirte, para pensarte, para estudiarte, para aprenderte, para amarte, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por todo el esfuerzo de la familia Rendón, por transmitir esto que cada vez nos hace más y nos enseña más y nos llena de más gozo el poder hacer las cosas correctamente, Señor. Gracias te damos por todas las bendiciones, por este día, por lo que viene, por el Shabbat de la tarde, Señor. Permítenos vivir en gozo, armonía, paz, plena sabiduría, Señor. Danos sabiduría para hacer las cosas correctas. Te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, Padre Santo, en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Gracias, Angie. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, amigos. Y nos vemos en la tarde, si el Señor nos permite. Nos vemos. Gracias, Osvaldo, por todos tus aportes muy interesantes. Gracias a todos por habernos acompañado.